¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer acompañarles. Les saluda Edson Sánchez y bienvenidos a Impacto Económico. Vamos a repasar nuestros titulares. Allí los tenemos. En Brasil continúa el proceso de privatización de las industrias dependientes de la productora de crudo Petrobras. En minuto vamos a ampliar esta información sobre el sector incluido en el plan de las desinversiones. En medio de la crisis sanitaria, la Comisión Europea adelanta que la banca se beneficia con fondos estatales para enfrentar el impacto del coronavirus. Este tema lo vamos a poner en nuestro segmento En Contexto. Y vemos que el desempleo afecta a los jóvenes a nivel mundial en plena pandemia del coronavirus. Según Naciones Unidas, en Economía 360 le vamos a contar todos los detalles. Comenzamos con esta información. La principal productora de crudo de Brasil, estamos hablando de Petrobras, mantiene el proceso de privatizaciones bajo la figura del denominado Plan de Desinversiones. Esta vez se trata de la participación de una subsidiaria de biodiesel. Esta subsidiaria Petrobras de biodiesel cuenta con 5 fábricas y es una de las mayores productoras del combustible del país. La oferta incluye 3 de las 5 plantas localizadas en los estados de Minas Gerais y también en Bahía y Ceará. Mientras tanto, la participación de Petrobras en las otras 2 fábricas se venderá por separado. La subsidiaria había sido fundada en el año 2008 y cuenta con una capacidad productiva de 580.000 metros cúbicos de biodiesel. Además, las plantas cedidas al sector privado son capaces de utilizar una mezcla de hasta 5 materias primas diferentes, como lo son la soja, el algodón y el aceite de palma, grasa animal y también aceites residuales para la producción de biodiesel. El denominado Plan de Desinversiones, que la estatal comenzó hace 3 años atrás, permitió recaudar 16.300 millones de dólares en el año 2019. Los países de la Comunidad del Caribe, estamos hablando de la CARICOM, buscan alternativas de transporte aéreo luego de la desaparición definitiva de la aerolínea Liat en la región. Mediante una conferencia virtual este 3 de julio, los líderes de los países del CARICOM trabajaron en buscar alternativas frente al vacío definitivo que deja esta aerolínea de la región. Estábamos hablando de la Liat. Dentro de los gobiernos accionistas principales de Liat estaban Barbados, Dominica, Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas. La compañía perdió 4.4 millones de dólares en el año 2019 frente a su crisis financiera y operaba a más de 600 vuelos semanales en una red de 15 destinos. En tanto, el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Brown, propuso que su administración invertiría millones para volver a capitalizar a Liat, pero su propuesta no tuvo mucho éxito entre los accionistas y por otra parte la vocería del área de transporte de CARICOM dijo que ha mantenido conversaciones con varias aerolíneas que desean entrar en la región como Caribbean Airlines, Intercaribbean y One Caribbean. Igualmente, Mia Mottley, primera ministra de Barbados, expresó que liquidar a Liat fue una decisión muy difícil. Sin embargo, recalca que no se poseían instrumentos para recuperarla. En Honduras la economía se contrajo en los primeros 4 meses de este año debido a las medidas para mitigar la COVID-19. El Banco Central del país centroamericano informó que el índice mensual de actividad económica registró una contracción de 6.6% en contraste con el alza que obtuvo de 2.9% y se registró esto en igual periodo del año pasado. Igualmente, el descenso en la economía influyó en una reducción interanual. Estamos hablando de un 22.1% en la producción nacional frente a la menor demanda de productos en el país.
En tanto, el informe de la entidad reflejó que las actividades con mayor contracción el primer cuatrimestre de este año fueron hoteles y restaurantes con menos de 30%, y la construcción privada menos de 24.3%, el transporte y almacenamiento menos 15.3%, la industria manufacturera cayó 15% y el comercio 9.3%, la agricultura y ganadería un 2.4%. Por otra parte, según el Banco Central, el PIB caerá este mismo año entre 2.9% y 3.9% debido a la pandemia, mientras esperan una recuperación en la economía para el año 2021 entre 4 y 4.5%. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, confía en elevar los niveles de deudas del país con el fin de recuperar la economía tras superarse la crisis sanitaria que ha producido la COVID-19. El mandatario paraguayo reconoció que le preocupa la capacidad de pago de la deuda externa del país, pero al mismo tiempo asegura que las nuevas deudas para la inversión en estas obras serán las que permitirán la recuperación de la economía ante la pandemia. Afirma que durante la inauguración de un tramo de asfaltado en el Departamento Central, estas declaraciones las afirmó puntualmente en ese momento. El Ejecutivo debe convencer al Congreso de la aprobación de un nuevo paquete de deudas por 400 millones de dólares para poner en marcha un plan de reactivación económica por la pandemia del COVID-19. Hasta febrero, la deuda pública era de 9.498 millones, equivalentes al 23.8% del Producto Interno Bruto. Esto implicó un incremento superior a los 990 millones con respecto al mismo periodo del año pasado y un aumento de 11.6% en términos porcentuales. La empresa argentina productora de electricidad y derivados de petróleo, YPF, presentó al mercado su propuesta para extender 4 años el plazo de vencimiento de sus obligaciones negociables por un monto de $1.000 millones. De acuerdo con el portal del medio argentino Página 12, este compromiso debía hacerlo en marzo de 2021. La nueva gestión de la empresa buscará despejar el horizonte financiero, el vencimiento más importante que enfrenta esta compañía en momentos en que la actividad petrolera está comprometida por el impacto de la pandemia del coronavirus. El medio local refiere que la propuesta de YPF requerirá un piso de aceptación del 70%. Esta propuesta fija como plazo de aceptación inicial para el 16 de julio un pago en efectivo de $100 más el nuevo bono con vencimiento 2025 por $950 por cada $1.000 de tenencia de deuda. Vamos a establecer una primera pausa. Al regreso vamos a sumar más informaciones. Estaremos hablando de España y las ventajas del Instituto de Crédito Oficial. No se aparte, ya volvemos con más. La Comisión Europea reconoció que las millonarias ayudas que el Estado español reparte al Instituto de Crédito Oficial, conocido como el ICO, para paliar los efectos de la pandemia del COVID-19, pueden constituir una ventaja indirecta para los bancos. Esto lo afirma así la periodista y miembro del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, Fátima Martín. Le ofrecemos los detalles en la siguiente historia.
La Comisión Europea recomendó a las entidades de crédito y otras empresas financieras, en la medida de lo posible, repercutir las ventajas de la garantía pública o de las bonificaciones de los tipos de interés de préstamos a los beneficiarios finales, con el fin de regular las ayudas estatales destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote del coronavirus. Igualmente, cuando exista una obligación legal de prorrogar el vencimiento de préstamos vigentes para las pymes, no se cobrará comisión de garantía. Asimismo, la Comisión Europea sugiere introducir determinadas salvaguardias en relación con la posible ayuda indirecta en favor de las entidades de crédito u otras entidades financieras para limitar los falseamientos indebidos a la competencia. Sin embargo, para la periodista Fátima Martín, dichas recomendaciones resultan escasas para la banca europea. En el caso de España, resulta curioso cómo el Instituto de Crédito Oficial, un banco público adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos, no ofrece información transparente a los contribuyentes a los que se debe sobre presuntas irregularidades y malas prácticas que las entidades financieras ya han comenzado a perpetrar desde el inicio de la gestión de la pandemia, con la imposición abusiva a empresas de contratar seguros para conceder créditos ICO COVID-19. Al respecto, desde el Instituto de Crédito Oficial contestan que todas las dudas sobre la tramitación o condiciones serán atendidas a través de los canales habilitados del ICO, del Banco de España y del defensor del cliente de cada entidad financiera. El estudio de la periodista Fátima Martín también devela que las organizaciones que representan a autónomos y a pymes denuncian las prácticas ilegales que la banca española aplica a la hora de otorgar las líneas de crédito. La periodista y miembro del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, Fátima Martín, en su estudio también revela que el Consejo de Mediadores de Seguros de España califica de prácticas ilegales bancarias el vincular seguros a los préstamos que el Instituto de Crédito Oficial, ICO, ha otorgado en plena pandemia de la COVID-19. En ese contexto, la banca española vincula la concesión del crédito a la venta obligada de seguros de vida, de impago u otros productos, pese a que el banco solo asume el 20% del riesgo. Asimismo, en algunos casos, han llegado a denunciar que la mensualidad del seguro incluso supera a las del crédito. La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores señala que se han denunciado multitud de malas prácticas por parte de las entidades financieras que, según ellos, han convertido la inyección de liquidez pública para el tejido productivo en una coartada para hacer su agosto mientras los autónomos y pymes se asfixian. Todo esto sin contar que muchas pymes y autónomos han visto cómo su banco no les renueva su línea de crédito habitual, sino que les obliga a sustituirla por una nueva avalada por el ICO. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España, a través del buzón habilitado durante las crisis del coronavirus, ha recibido más de 500 quejas y el 45% han tenido que ver con el sector financiero, por lo que la comisión anunció que investigaría a los bancos españoles por los avales del ICO. Por otra parte, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid asegura que endeudar a las familias que no pueden asumir el alquiler debido a la crisis sanitaria no es una solución. Según la periodista Fátima Martín, decenas de organizaciones sociales han dicho que los microcréditos solo benefician a las entidades financieras y a los propietarios, mientras que las familias más vulnerables quedan completamente desprotegidas. Igualmente, la carga sigue recayendo sobre las espaldas de las familias que viven en los alquileres o que lo pagan, y en particular sobre aquellos más vulnerables y con menos recursos, mientras los fondos buitre y los rentistas mantienen sus intereses intactos. Frente a este escenario, lo más sencillo hubiera sido suspender los alquileres desde el inicio de la crisis. Ya la plataforma de afectados por la hipoteca durante todo el estado de alarma había denunciado la insuficiencia de las medidas aprobadas por el gobierno y ha presentado a todos los grupos parlamentarios al gobierno alegaciones medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico frente a la COVID-19.
Vamos a establecer una nueva pausa a la vuelta en nuestro segmento Economía 360. Hablamos de la ONU sobre el desempleo juvenil. Un informe de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, revela que en estos tiempos de la pandemia de la COVID-19, el desempleo afecta a unos 1.200 millones de jóvenes a nivel mundial. Esta organización señala que la pandemia empeora las perspectivas laborales de los más jóvenes. En ese contexto, más de 1 de cada 5 jóvenes en el globo terráqueo no tienen empleo, educación o formación. Esta realidad afecta a 3 de cada 4 mujeres. Lo manifiesta así esta semana el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas. Según estimaciones anteriores a la crisis por el coronavirus, se tendrían que crear 600 millones de empleos en los próximos 15 años para satisfacer las necesidades de empleo de los jóvenes. Sin embargo, los expertos dicen que esta meta estaría un poco difícil de cumplirse porque en este primer trimestre del año ya se perdieron 155 millones de empleos a nivel global. La ONU propone el emprendimiento social como un camino viable para que la juventud del mundo se gane la vida. La aerolínea Air France, a través de un comunicado, anunció que despedirá a más de 7.500 empleados. El recorte prevé eliminar 6.560 de los 41.000 puestos de trabajo en sus filas y 1.020 de su filial regional Hub. El anuncio fue hecho tras varias reuniones con representantes del personal de ambas compañías. Esta semana, sindicatos ya habían denunciado la intención de la compañía de eliminar los puestos de trabajo, tanto por la salida natural como por la modalidad de la salida voluntaria a partir de negociaciones y de la reapertura de los convenios colectivos. Los despidos en Air France se producen pese a que el gobierno francés otorgó a la compañía una ayuda de 7.000 millones de euros para afrontar las consecuencias económicas de la pandemia. Asimismo, Países Bajos aprobó la semana pasada un paquete de préstamos de 3.400 millones de euros para su filial KLM. En el Reino Unido, los trabajadores de teatros están viviendo un verdadero drama por los efectos del coronavirus que ha paralizado la presentación de las obras teatrales, conciertos, entre otros espectáculos. Los trabajadores de los teatros están colocando una cinta de peligro rosa que dice falta de teatro en vivo en los edificios de artes escénicas de todo el Reino Unido, incluido el Teatro Nacional de Londres, donde sus trabajadores piden al gobierno que anuncie algún tipo de ayuda para mitigar la pérdida de ingresos que han tenido desde que inició la cuarentena para detener la propagación del virus, en este caso del coronavirus. Un estudio de Oxford Economics para la Federación de Industrias Creativas revela que los teatros del país dejarán de percibir este año unos 3.3 mil millones de euros. Estimación que no toma en cuenta la advertencia de la Federación de que pueden perder 200.000 empleos sin la intervención del gobierno. Creo que el gobierno realmente necesita anunciar algún tipo de inversión pronto, porque no creo que se den cuenta del costo que esto está afectando a nuestra industria. Y los informes del Banco Popular de China revelan que la confianza de los empresarios y los banqueros chinos aumentó en el segundo trimestre de este año, cuando la pandemia de la COVID-19 fue controlada en gran medida en todo el país. La entidad financiera señala que el índice de calor macroeconómico de los emprendedores se ubicó en 19.3%, 6.9 puntos porcentuales más que el primer trimestre. Asimismo, los índices de pedidos nacionales e internacionales se ubicaron en 50.9% y 32% respectivamente. El índice de prosperidad bancaria aumentó a 63.9% y el índice de ganancias bancarias a 62.1%, mientras que los índices de demanda de préstamos para manufactura e infraestructura también vieron una mejora significativa. Un grupo de 16 bancos de la eurozona han firmado un acuerdo para la creación de una solución de pago unificada para los consumidores y los comerciantes de toda Europa.
El objetivo de estas entidades bancarias es crear un sistema de pago paneuropeo, unificado y basado en transferencias instantáneas. Asimismo, estos bancos buscan competir con las empresas estadounidenses Visa y Mastercard. En este sentido, los bancos europeos van a suministrar una tarjeta bancaria común a los consumidores y también a los comerciantes en toda Europa. La iniciativa europea de pagos EIP estará en pleno funcionamiento en el año 2022. De momento, los participantes del acuerdo son los bancos de Bélgica, Francia, Alemania, España y los Países Bajos, entre otros, los cuales también se encuentran el BBVA, el Deutsche Bank, Santander y entre otros. Por su parte, la Comisión Europea dijo que el sistema de pagos sería un paso crítico y decisivo para que los ciudadanos y las empresas de la Unión Europea puedan beneficiarse de soluciones de pagos rápidas y también eficientes. Y la Comisión Europea autorizó la venta del Remdesivir contra el COVID-19, lo titula así el portal web de nuestra casa informativa Telesur, aquí en pantalla. La Comisión Europea informó sobre la autorización para comercializar este fármaco Remdesivir para el tratamiento de personas contagiadas por el nuevo coronavirus. De acuerdo con el organismo, la decisión se genera por recomendación de la Agencia Europea de Medicamentos tras contar con el respaldo de los países miembros de la Unión Europea. El Remdesivir es el primer medicamento autorizado contra el coronavirus en Europa, sugerido en pacientes adultos y adolescentes desde los 12 años de edad, quienes sufran neumonía y necesiten oxígeno. Asimismo, revistas médicas señalan que el medicamento reduce el índice de letalidad en pacientes contagiados con el COVID-19, aumentando la posibilidad de su recuperación, y esto va a ser de manera más rápida. De inmediato pasamos a revisar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este viernes. Sumamos de inmediato, WTI marca $40.14 el barril y ha perdido 1.25%. Sumamos Brent de referencia en Europa, $42.65 el barril, tiene una baja de 1.14%. Y el crudo OPEP se ubica en $42.89, tiene un alza de 0.23 centavos de dólar. Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que siga todas nuestras redes sociales y haga llegar sus comentarios y sugerencias a través de nuestro correo electrónico. Gracias a todos por la compañía. Hasta la próxima y feliz fin de semana.